Bien, buenas tardes. Esta es la clase del periodo corto del 2025, la clase de recursos naturales. No se encuentra conectado ningún estudiante. No está ni el señor Carbo ni el señor Loor. Hoy, 13 de agosto del 2025. Esta clase se está grabando con el fin de dejarla colgada en el canal repositorio de YouTube y, y que puedan los estudiantes luego revisarla para que puedan también comprender las tareas que se han enviado y el material que se está revisando. Entonces, muy buenas tardes y vamos a recapitular lo que se hizo el día de ayer. El día de ayer, 12 de agosto. Se está procediendo a compartir la pantalla. Y en la pantalla podemos visualizar la unidad uno del libro que se va a emplear durante las clases. Este libro se llama Recursos Naturales y el manejo apropiado de los recursos naturales. Estamos entrando a la primera unidad que es conceptos sobre recursos naturales y el día de ayer se había revisado las políticas de curso. También se había revisado las actividades que se van a realizar, que son los talleres, y el valor correspondiente con respecto a los puntajes. Entonces, en esa línea, vamos a empezar con la unidad uno, que son los conceptos de los recursos naturales. Ayer se había dejado una tarea importante. Asistió el señor Loor, el señor Carbo faltó. Hoy sería el segundo día de la falta del señor Carbo y la primera falta del señor Loor. Entonces, la tarea que se había especificado es que los estudiantes iban a hacer un listado corto de 10 recursos naturales, 5 renovables y 5 no renovables. También se había especificado que dentro del concepto de los recursos no renovables, teníamos, por ejemplo, temas importantes en la parte ambiental como es el derrame de petróleo en el Ecuador. Porque si bien es cierto, este libro pertenece a un país, a otro país, se van a ir ajustando los contenidos a la realidad nacional. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese ajuste? Se lo va a hacer justamente a través de la página del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Porque en esta página del ministerio es donde nosotros encontramos, por ejemplo, el listado de las áreas protegidas. Y ese listado, oficialmente a nivel nacional aprobado, es el que nos va a servir para esta asignatura. Debido a que nuestro país es muy rico en bosques, en humedales, hay ecosistemas inclusive frágiles como el tema de las Islas Galápagos. Y esto es necesario que los estudiantes puedan investigar. De manera que los estudiantes en el sector donde viven tienen que identificar aquellas áreas en particular que le corresponden al concepto de recurso natural no renovable. En este caso pudiera ser un brazo de estero, un brazo también de un manglar, o si viven cerca de algún tipo de bosque.
Puede también ser el tema de las cuencas hidrográficas, ¿no? Si viven cerca de alguna cuenca hidrográfica que sea de importante soporte para el suelo o para los cultivos o para la vegetación endémica de la zona, ¿no? Entonces, en el libro guía de la clase hay una tablita y hay una tablita con una pregunta, que es, ¿qué recursos naturales existen en mi comunidad? Y esos recursos naturales que existen en la comunidad, los estudiantes no es necesario tampoco que se pongan en riesgo o que se vayan a pasear. Pueden ellos simplemente investigar por internet qué es lo que hay cerca de su domicilio o en la provincia donde ellos viven. Entonces hay que redactar un comentario, tal como se ve en la pantalla. Un comentario sobre la utilidad del recurso natural en la vida de su comunidad. Y por supuesto deben de adjuntar la- las coordenadas que indican en el Google Map y consultar qué hay cerca de su domicilio. Esta reflexión que debería de ser grupal, se la va a hacer de forma individual. Entonces, los dos estudiantes que hasta el momento entiendo están inscritos en este curso y que hoy no han venido, deben de hacer una reflexión. ¿Qué pasa con el recurso natural de su comunidad? ¿Qué problemas ambientales están ellos enfrentando? Y sobre todo, ¿qué tipo de incidencia hay sobre la población que le rodea? Dentro de los temas ambientales, puede citarse el caso de la contaminación industrial o la pérdida del caudal de ciertos ríos por influencia del cambio climático. O también puede ser algún tipo de intervención humana de construcciones de urbanizaciones cerca de estas áreas naturales o cerca de estas áreas protegidas que estén generando algún tipo de impacto ambiental. Y la reflexión que los estudiantes tienen que hacer es qué pueden hacer para poder contribuir con la preservación ambiental del sitio, ¿no? Se entiende que en esa contribución puede ser emprender pequeñas campañas con los vecinos para poder resaltar la importancia de ese recurso natural que está cerca del lugar donde ellos viven. En el texto del curso hay una lectura importante. Entonces, esa lectura está en la página 18. Los estudiantes tendrán que leer a partir de la página 18 un fragmento. Este fragmento en donde se habla de los conceptos, de ciertos conceptos básicos, como por ejemplo el recurso renovable o el recurso no renovable. En en el texto hay también unos ecosistemas referenciales y se menciona también el tema del agotamiento del recurso. Entonces, se va, queda también como tarea leer ese texto para que puedan analizar aquellos conceptos nuevos que están aprendiendo a través de esta clase. El texto llega hasta la página 19. Y a continuación está la matriz que tienen que llenar. Cada persona va a llenar una matriz separando el nombre del recurso natural, qué tipo de recurso es, si es renovable o no renovable. Y aproximadamente, no es necesario que tengan un dato exacto, la extensión del terreno, cuántas hectáreas ocupa, o cuántos kilómetros se extiende el recurso natural.
Ese dato se lo puede conseguir por internet. ¿Qué utilidad se obtiene? Las formas de cuidado y de protección. Bien, hay otra tarea que es el impacto de los recursos naturales en la economía. Ese es el caso de estudio que el día de hoy íbamos a revisar, pero ya cada estudiante deberá de analizarlo por su cuenta y realizar el resumen para presentarlo a la siguiente clase al iniciar la jornada. Entonces, este caso de estudio se refiere justamente al tema económico a nivel internacional, de lo que es la representación de los recursos naturales. Aquí hay un dato muy importante y es un concepto que el día de hoy se está introduciendo. Todos los recursos naturales representan un valor económico para el país. ¿Cuál es la razón de este concepto o de esa afirmación? A partir, por ejemplo, de la presencia de un bosque, ese bosque puede valorarse y puede valorarse a través de la determinación del costo, por ejemplo, de un árbol y del tipo de especie de ese árbol. Hoy en día se conoce que a nivel mundial hay una agencia de protección ambiental, la EPA, y la EPA a su vez, la EPA es un organismo a nivel internacional rector en la parte de preservación ambiental y de control también de contaminación, sea por aire, por agua o al suelo como tal. Pero la EPA cuenta a su vez con instituciones de apoyo. Instituciones de apoyo como por ejemplo la WWF, pero eso son las siglas de la Fundación de la Vida Salvaje. Y ellos dan apoyo a través de otras instituciones u otras asociaciones europeas, justamente para evitar la deforestación. Se conoce que los bosques cumplen una función importante en el secuestro del carbono como tal. Además, ayudan también a aplacar el efecto de las lluvias ácidas y, y la generación de contaminantes atmosféricos. Y los árboles, indistintamente de qué especie sea, cumplen la función de barreras naturales. Si bien es cierto, son afectados cuando, por ejemplo, tenemos el caso de la lluvia ácida, porque sus hojas se decoloran, porque sus ramas tienden a secarse. Pero, sin embargo, estos árboles cumplen una función muy importante para evitar la erosión completamente del suelo a causa de la actividad antropológica, ¿no? Entonces, cada árbol tiene una valoración económica para cada país y mucho más cuando se trata de especies en extinción. Entonces, dentro del concepto de economía ambiental, existe lo que se llama la valoración del recurso natural. Y en torno a ese tema es que, por ejemplo, tenemos protocolos importantes a nivel mundial, como es el protocolo de Kioto. En el protocolo de Kioto, justamente se habla de apoyos o subvenciones económicas a las áreas verdes para evitar que éstas se pierdan. Y en ese contexto es que se desarrolla este caso de estudio, que habla del impacto del recurso natural en la economía. Y se hace un intro sobre los países europeos.
y sobre los problemas importantes que hay en en la comunidad o a nivel mundial. Aquí se citan problemas generales como la pobreza, la inseguridad, la degradación de los recursos y menciona que estos problemas se convierten en un punto común para todos los individuos a nivel mundial. Hay que mencionar que a estos problemas se asocian los ambientales, ¿no? Problemas ambientales como por ejemplo la sobrepoblación, como por ejemplo el cambio climático, el derretimiento de los polos. Está entrando en la grabación el señor Loor, pero el señor Loor está retrasado, así que la grabación va a continuar y el señor Loor tendrá que escuchar. Señor Loor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Ya, mire, yo he iniciado la grabación porque no se puede perder el tiempo. Y además de eso, eh, hay un compromiso que cumplir. Si los estudiantes llegan, eh, obviamente van a comprender mejor las cosas, pero y tienen chances y oportunidades de preguntar, pero si no, va a quedar colgado. El día de ayer no pudo quedar colgado en la clase la grabación porque no sé qué ocurrió con el sistema. No, no sé, pero en todo caso, hoy he hecho un intro donde se resume que hemos visto las políticas de curso. Y estaba explicando un caso de estudio que eso hay que realizarlo como taller. Estoy trabajando con el libro que el día de ayer habíamos mencionado y este caso de estudio hay unas instrucciones, así que por favor ve la grabación. El caso que estamos en este momento explicando en la grabación o que estoy explicando se llama Impacto de los recursos naturales en la economía. Esto le corresponde a la página 19 del texto. Y por supuesto, usted tiene que generar un resumen, ¿no? Y ese resumen deberá de exponerlo el día de mañana, en la tarde. Aparte de la tarea, ¿no? La tarea que ayer se asignó, que era completar el cuadro y describir los recursos naturales que están cerca de su casa, 5 renovables y 5 no renovables. Puede usted buscar eso inclusive en el internet. Bien, entonces estaba explicando que a nivel internacional hay problemas bastante serios y bastante graves, como por ejemplo la pobreza, la inseguridad, la degradación de los recursos naturales, pero a estos problemas se unen los problemas ambientales, como son el crecimiento poblacional, el tema de el cambio climático, el derretimiento del hielo en los polos y está también el tema de la contaminación en el suelo o la erosión como tal. Y había mencionado hace unos minutos atrás que a nivel mundial hay instituciones que se dedican justamente al monitoreo de los contaminantes y a la preservación de los recursos e identificación, por ejemplo, de especies en vía de extinción. Y dentro de ese concepto o dentro de ese contexto de trabajo, nacen, nacen otros conceptos complementarios, como es el de economía ambiental, en donde se fija, por ejemplo, un valor o un costo al recurso. En este caso, si yo tengo un bosque, cada árbol tendría un valor económico o representaría un valor económico, porque ese árbol tiene capacidades de poder, por ejemplo, secuestrar dióxido de carbono. Y dentro de ese secuestro de dióxido de carbono,
ayuda justamente a la biosfera a poder subsistir. De ahí que a nivel internacional, organismos como cooperaciones internacionales suizas, protocolos o acuerdos que se firman, como el de Kioto, dan subvenciones a aquellos países, en particular los latinoamericanos, ¿no? Porque se conoce que Latinoamérica no ha tenido un desarrollo industrial a pasos agigantados, a diferencia de Europa o a diferencia de Estados Unidos. Bueno, la razón obedece a que nosotros felizmente no trabajamos con energía nuclear. Digo felizmente porque en realidad el problema del manejo de la energía nuclear ha generado muchas tragedias. Por ejemplo, Chernobyl es parte de esas tragedias. Eh, Últimamente hubo otra tragedia, pero era una tragedia natural, cuando la planta nuclear de Fukushima se dañó. Y esta planta de energía nuclear de Fukushima se dañó ya no por descuido humano, sino porque hubo un tsunami. Entonces, usted ha de recordar esa noticia semi reciente. Y son problemas, ¿no? Problemas justamente del avance industrial que el hombre muchas veces no puede controlar. Mucho más la energía nuclear, es muy, muy difícil eso. El tema del rompimiento de los átomos genera incrementos energéticos, que si bien es cierto, hay científicos o profesionales en el área energética que están a favor, ¿no? Del avance como tal, porque eso ayudaría a suplir los, los inconvenientes de falta de luz para muchas poblaciones, pero sin embargo tienen como impactos, situaciones que en realidad el hombre no puede controlar. Y uno de estos impactos es, por ejemplo, la generación de nubes radioactivas, en caso que los reactores se dañen, se incendien o exploten. Fuera de que hay un radio o un determinado número de kilómetros que queda inhabilitado. Inhabilitado para cultivos, inhabilitado para pastoreo, inhabilitado para todo, inclusive hasta para vivir. Y nuevamente ahí recordamos la tragedia de Chernobyl, ¿no? Todos conocen que Chernobyl es un área en la cual nadie habita y todos tuvieron que evacuar en el momento en que la tapa del reactor número 4 de Chernobyl explotó. Entonces, eh, hago referencia a todos esos problemas o todas esas eventualidades porque la participación de las personas, tal como lo dice este caso de estudio, es importante. Entonces, en este caso de estudio del libro, nos habla sobre la explotación de la madera y se explota la madera para poder tener combustibles, combustible o leña para calentar las cosas y para cocinar, especialmente en el campo. Pero esto a su vez me genera un problema porque estamos cortando árboles y y estamos disminuyendo las áreas verdes, ¿no? En las comunidades. Entonces, a partir de este caso, usted tendrá que describir si cerca de su casa hay o no alguna extensión de bosque y definir qué tipo de bosque es. Conozco que usted en Sumaya recibe educación ambiental. Por lo tanto, ahí debieron de enseñarles los tipos de ecosistemas, ¿no? Que hay bosques secos, tropicales, hay bosques coníferos, hay bosques caducifolios, hay bosques
selváticos, hay pantanos. Entonces, hay que identificar qué tipo de bosque es el que le rodea a su comunidad en caso de existir, o si hay alguna extensión de área verde donde existan árboles. La tarea también va a consistir en que usted mencione unos 10 ejemplos de las especies que hay en esa área verde y qué tipo de influencia tienen esos árboles con respecto a la comunidad. El caso de estudio le habla sobre los factores climáticos, en este caso sobre la cantidad de humedad que está presente en el suelo y las viviendas, ¿no? que están ubicadas en ese suelo. ¿Y por qué se hace énfasis en el tema de los factores climáticos y en el tema del suelo? Justamente porque al momento de identificar un ecosistema, nosotros sabemos que hay un factor biótico y abiótico presente en ese ecosistema. Por lo tanto, si hay un factor biótico, tenemos presencia de animales, ¿no? Como tal. Y animales de todo tipo, ¿no? Que van desde aquellos que son microscópicos hasta aquellos que son de gran tamaño. Fuera de eso, tenemos la presencia también de las plantas. Las plantas y los animales forman parte del concepto de biodiversidad. Y cada lugar en el mundo tiene un tipo de biodiversidad que lo caracteriza. Entonces, usted tendrá que, en su sector, identificar qué tipo de bosque hay, mencionar 10 árboles que estén en esa área y además la biodiversidad que le caracteriza en el sector. El caso de estudio habla sobre la existencia también de agua y de la atmósfera limpia, ¿no? Para que siga desarrollándose el ecosistema. Entonces, hay una cita también. Y ya que usted está conectado, por favor, lea la cita desde sin embargo. Voy a ampliarle un poquito para que pueda leer mejor. No veo donde dice sin embargo. No Ah, ve, ya, ahí donde ya, dice ya, ya. sin embargo, Sí. Sin embargo, el desarrollo, ahí está él. Ya, ahí está. sin embargo, dice el desarrollo y consumo irresponsable de estos recursos naturales durante las últimas décadas está afectando gravemente el capital natural que encierra nuestro planeta, lo que sin duda tiene una negativa repercusión sobre nuestro estado de bienestar y futuro desarrollo de nuestras sociedades. Ya, Leiva, entonces, ya, hasta ahí llega la cita. ¿Qué entiende usted por esas palabras de Leiva, citadas en el 2007? Y ahora que sí, aprovecho la interacción para que usted nos cuente cómo le fue con la tarea de ayer y qué vio, qué investigó que hay cerca de su casa con respecto a los recursos renovables y no renovables. ¿Qué problemas hay por donde usted vive? Comente. ya, pues, en caso de los recursos no renovables, por ejemplo, estamos hablando de, por aquí donde en mi localidad en el Tojo no hay, casi, es casi nulo. Ya, pero ¿qué Más recursos bien, hay, pues? Eso cuente. lo que sí hay recursos renovables, entre el agua, lo que es plantas, porque es un sector bastante agrícola, donde hay
siembra de banano, casi un 60%, un 30% siembra de cacao y el otro 10% otra eh, planta, o sea, cultivo de otra especie, ¿ya? Donde algo motivo sí tiene un impacto tanto ambiental un poco negativo, ¿Y cuál es ese ¿ya? impacto negativo que usted ve? Entre caso de por el uso de pesticidas, herbicidas, fumigación aérea, afecta tanto como a los seres humanos como a los animales, ya que no se toman medidas ambientales, o sea, las medidas ambientales necesarias para poder cuidar el ambiente. Usan productos químicos que a la larga afectan a los peces, fumigación aérea, esos líquidos que es para cuidar de las plagas en las plantas, afecta a los seres humanos a largo plazo, causando en las muchas personas incluso la esterilidad, ¿no es cierto? Muerte de animales, la erosión del suelo, mm, entre las que puede investigar. También aquí no hay planta de, ¿cómo se llama la palabra? De tratar trata de agua, aguas hervidas. Ya, así que se reúne y toda esa sale a un estero que pasa por la ciudad, generando en sí un mal olor que, que no deja vivir tranquila a la gente que está cerca de ahí. Y estas aguas hervidas van todas a ese estero, ese río, que desemboca en un río principal que llega desemboca en el mar. Mm, O sea, usted ha mencionado un problema, ¿no? Que es el tema de los cultivos y del uso de los fertilizantes. Sí, Eso a nivel mundial ha traído una serie de implicaciones también inclusive sobre la salud humana. Porque, exactamente. por ejemplo, se conoce que existieron estudios ya hace muchísimos años, ¿no? Sobre el uso del DDT, por ejemplo. Y está el caso de la bióloga Raquel Carso. Ella estudió e hizo pruebas con el DDT en su momento. Y ella demostró que al usar continuamente este producto, este veneno, el DDT, eso le genera al usuario problemas de cáncer en el sistema gastrointestinal. Entonces, esa es otra de las implicaciones, ¿no? Se daña el recurso natural, se genera la presencia de un contaminante y las especies mueren, enferman y mueren. Claro, un loro no le va a decir y me duele el estómago. Simplemente el loro morirá, ¿no? Porque es un organismo débil. Lo mismo los pescados. Muchos peces también bioacumulan ese contaminante. Porque recordemos que el suelo no es impermeable. El suelo es una capa o un manto rocoso que va desde rocas con diámetros inferiores hasta diámetros superiores. Pero finalmente son mantos rocosos y, y las aguas superficiales y subterráneas justamente tienen procesos de filtración en estos marcos, en estos mantos rocosos. Y al momento en que se filtra, se va con todo, ¿no? Con contaminante y todo. Y entonces son sistemas de transportación de, de un contaminante, el proceso de filtración natural. Se sobreentendería que los seres humanos pudiéramos conservar o cuidar esos sistemas de filtración natural, pero no lo hacemos.
Al contrario, colocamos exceso de nitrógeno, exceso de fósforo, porque queremos ver el cultivo más grande, más bonito, el tomate más gordo, y ese es el fin comercial, pero no se analiza o no se termina de completar eh, el sistema de prevención que se puede hacer para prevenir o reducir el impacto de un contaminante o de un fertilizante como tal, o de un químico en general, ¿no? A eso habría que sumarle las actividades industriales de por sí. Por ejemplo, un caso muy típico en la sierra es la presencia de los curtiembres cerca de los ríos. Y los curtiembres añaden pigmentos al agua. Entonces son situaciones que podemos verlo a nivel nacional y a nivel internacional también. Y eso es lo que se busca frenar a través de la legislación ambiental. Voy a compartir nuevamente la pantalla para regresar al caso de estudio, ¿no? Entonces, en el caso de estudio se recuerda que las comunidades primitivas, como no tenían los avances tecnológicos que nosotros ahora gozamos, ellas no ejercieron un impacto en sobremanera en los recursos naturales. Las comunidades primitivas antiguamente solo usaban lo que requerían y no ocurría nada más, ¿no? Y no es sino cuando en realidad la revolución industrial empieza a desarrollarse, es que se empieza a visualizar los daños, los primeros daños considerables. Entonces, el caso de estudio del libro habla de la época feudal. Y en la época feudal empiezan recién las primeras implementaciones en áreas de cultivo, la explotación de los bosques, el tema de los inicios de la ganadería, de la pesca y de otras actividades antropológicas como tal. De eso habla la cita de Claverías 2000 del 2007, ¿no? Pero, pero el capitalismo da origen a otro tipo de factores, factores que están relacionados justamente al impacto del ambiente. Y por supuesto, el crecimiento demográfico, ¿no? Que es, a pesar de ser un problema ambiental, el crecimiento demográfico tiene un alto impacto en el uso del recurso. Porque finalmente, al momento de tener mayor número de individuos en el crecimiento, o sea, no quiero entrar yo tampoco en el predicamento del conflicto filosófico, religioso, del crecimiento demográfico. No voy a entrar yo en ese comentario, en ese predicamento. Simplemente se cita o se menciona que hay autores como por ejemplo Nebel o como por ejemplo Audersey, que en virtud de las proyecciones a nivel mundial se ha determinado que el crecimiento demográfico tiene un alto impacto en el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, todo el mundo quiere tener su casa propia. Y entonces ahí viene la decisión, la quiero hacer de madera, la quiero hacer de concreto. Si la tengo que hacer de concreto, tengo que volar medio cerro de una cantera porque de ahí es que saco el cemento, ¿no? Entonces ya esas son situaciones o implicaciones del crecimiento demográfico. Hoy en día en los temas de ingeniería civil se está trabajando, por ejemplo, con otro tipo de tecnología. Un caso sería el del famoso hormipisos, ¿no? Es lo que se le suele denominar casas galletas, pero son casas que son construidas con material plástico en el centro y
en sus extremos tienen 4 o 5 milímetros de concreto. ¿Cuál es la finalidad de buscar esas alternativas de sistemas de construcción? Justamente emplear el plástico reciclado de las botellas, ¿no? Y bajar el uso del recurso natural, que sería la cantera propiamente, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y de la industria, en este caso la industria de la construcción. Y así como eso hay una serie de situaciones, por ejemplo, en el caso de la pesca. Antiguamente se usaban eh, redes con cierto tipo de terminales en forma de arpón. Y al momento en que se lanzaba la red, esa red arrastraba con todo lo que encontrase en su camino. Hoy en día no, hoy en día hay sistemas de pesca a través de radares, rastreos de cardúmenes, y en base a eso se disminuye el impacto ambiental sobre el suelo del océano o esas partes de plataforma continental, ¿no? Que le pertenecen al océano o al mar. Y son medidas justamente de reducción de impacto ambiental, ¿no? En el caso de la pesca. Asimismo, hay otras actividades humanas, como menciona este caso de estudio, y otras actividades humanas que también tienen que ver con el suministro de energía, ¿no? Y usted habrá escuchado que modernamente se habla de paneles solares. Por ejemplo, en Milagro, de lo que recuerdo, eh, el ingenio azucarero San Carlos, ellos tienen algo que se llama sistema de cogeneración. ¿Qué es ese sistema? Ese sistema no es otra cosa sino un horno en el cual se quema el bagazo de la caña de azúcar. Y una vez que se quema el bagazo de la caña de azúcar, usted tiene vapor, vapor durante esta quema. Ese vapor puede o tiene la capacidad de mover un motor que le ayuda a la generación o a la conversión de energía. Y puede usted generar energía eléctrica, ¿no? A través de este motor. Entonces, eso tiene que ver con el avance tecnológico en pro también del ambiente. Súmele a eso el mejoramiento de la calidad de los paneles solares. Antiguamente, para prender un foco, usted necesitaba 1 metro cuadrado de panel solar construido con material de sílice. Hoy en día, estos paneles han mejorado su estructura y podemos obtener mayor cantidad de kilovatios y por supuesto de almacenamiento de esta energía en las baterías. Entonces, justamente se busca favorecer al ambiente y por supuesto satisfacer las necesidades de ese crecimiento demográfico que va en curva exponencial. Ni siquiera va de manera una relación directa, ¿no? O un gráfico que sea lineal, sino que el crecimiento demográfico hoy en día va es de manera exponencial. Claro que hay situaciones como en los países europeos en los cuales no hay, allí hay un control de crecimiento demográfico mucho más severo que en Latinoamérica. Y eso un poco equilibra la situación a nivel mundial. Entonces, los hombres, nosotros estamos muy contentos, muy felices con nuestros avances tecnológicos. Y por supuesto, nosotros siempre estamos buscando la comodidad como tal, ¿no? Pero en ocasiones no medimos el daño a nuestro planeta.
Y entonces se busca justamente disminuir este impacto natural. Por favor, lea el informe resumen de la FAO del año 2000. ¿Puede por favor leer ese párrafo sobre lo que dice la FAO? Según el informe, según el informe resumen de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la ganadería emplea la mayor cantidad de suelos en el mundo. Tiene efectos considerables sobre el medio ambiente debido a la deforestación de los bosques. Provoca la erosión del suelo por la sobreexplotación, la desertificación y la pérdida de la biodiversidad vegetal. Los residuos contaminan las fuentes de suministro de agua y es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Ya, usted en el lugar donde vive, ¿qué tan usual es el tema de la ganadería? Por lo general, en los últimos años ya se ha reducido, creo que un 75% voy a decir, el- lo que es la ganadería. Pero yo observo que por la carretera hay bastante pastoreo cuando voy de viaje. No me puede decir que casi no observa usted las vacas. Pero son ganaderos que tendrán, creo que unas cuatro o cinco Yo veo personas. Y caballos, veo vacas. no, no, no hay. Además, la gente se ha dedicado al banano. ¿Qué ha pasado con todo eso? eh, han, Todos esos suelos esas tierras que eran dedicadas al pastoreo ya se han convertido en plantaciones bananeras o cacahueras. Ah, le ha cambiado han cambiado la utilidad, como quien dice, el suelo. Sí, pues, exactamente, como que sí, viendo ya ya algo más económico, porque ya sabes que el banano y cacao ahorita son los que generan más dinero actualmente. Y entonces ahora el problema es exclusivamente el tema de los fertilizantes. Claro, pues todos esos pesticidas, fungicidas que se usan para poder controlar todo tipo de plagas. Para Plagas, las plagas de las bananeras. sí, exactamente. Ya es poco los que son ganaderos, pues por ahí habrá personas que quieren iniciar, pero tendrán unas 5 o 10 cabezas de ganado, por ahí. Poco, no, poco. Pero cuando yo recuerdo que era niño, sí había ganaderos que tenían hasta 100, 200 cabezas de ganado. Mm. Bueno, lo que sí es cierto es que todos debemos de trabajar en la protección y la preservación del suelo, ¿no? Y entonces nadie le impide a la persona tener un negocio, ¿no? En este caso, un sembrío de banano. Nadie está tampoco en contra del progreso económico de la zona. Pero lo que sí es necesario es tomar medidas de manejo ambiental, porque la responsabilidad recae no solo en el que cultiva, sino también en las autoridades y en la población, ¿no? Que son quienes tienen que manifestar el problema que se está generando. En el caso del gobierno, buscar sistemas de incentivo, ¿no? Sistemas de incentivo para los agricultores de manera de que ellos puedan tomar una decisión correcta en favor del ambiente y puedan tomar ciertas medidas preventivas, ¿no? Para evitar daños en la salud de los pobladores. Se conoce que, por ejemplo, el malatión fue prohibido a nivel mundial. En el Ecuador también hay un listado de productos químicos que están prohibidos. Sin embargo,
por el tema de costos, algunos dueños de cultivo lo siguen usando. Cuando se conoce que el malatión es uno de los principales elementos causantes de cáncer en la población. Entonces, ahí nace también lo que hay en la unidad número 4 de la materia, que es el tema de sostenibilidad y el manejo adecuado de los suelos. Porque los empresarios tienen la responsabilidad de tomar medidas estratégicas para justamente evaluar el efecto social, tecnológico, cultural, ambiental. Aquí en el caso de estudio habla de la parte económica, ¿no? Y de la promoción de la cultura ambiental. Entonces, la sostenibilidad habla de pilares, ¿no? Habla de pilares como las autoridades, la comunidad y la industria. Pilares que deberían de trabajar mancomunadamente para poder tener una solución oportuna y poder reducir el impacto. Aquí el caso de estudio también habla de los costos sociales. Y este costo social tiene que ver con la protección del medio ambiente y la pérdida del recurso. Entonces, las empresas mm, que son fuente de contaminación necesitan trabajar con los consumidores también para buscar la reducción de estos impactos potenciales, sin ocasionar, por supuesto, pérdidas económicas a la actividad comercial. Hoy en día se conoce que nuestra sociedad está cambiando y está cambiando porque tenemos impactos ambientales que nos obligan a tomar otra forma de vida. Uno de ellos es el cambio climático. Mire usted el daño que generó una inundación. Pensemos en países del norte en los cuales hay tifones o en los cuales hay ciclones, ¿no? Entonces, eh, se destruyen las casas, tiene que volverlas a reconstruir y son cambios que la gente tiene que enfrentar, pero ¿por qué? Porque el ser humano ha generado a través de su actividad industrial, económica, ese daño al entorno. Entonces, usted va a tener que realizar esta lectura. Yo le voy a enviar por mail este archivo para que pueda tenerlo. Ya el campus virtual se está habilitando. Espero tenerlo ya listo mañana. Y ahí va a estar igual colgado el libro, pero yo hoy se lo voy a enviar por mail para que usted revise esto y pueda ampliar. Entonces, aquí abajo hay un ejemplo de un cuadrito que se llama análisis FODA. ¿Qué es ese análisis FODA? La F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenaza. Entonces, usted va a realizar el análisis FODA. En este caso, le da el ejemplo del análisis de una actividad agropecuaria, pero usted va a hacer la actividad, en este caso sería de los cultivos de banano, y va usted a colocar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la actividad industrial de cultivos de bananos. Entonces, sobre esto usted va a preparar mañana una exposición. Va usted a generar su cuadrito y lo va a exponer. Y además va a presentar el resumen del caso de estudio, pero enfocado al tema del cultivo de banano. ¿Cuáles son los impactos que ha generado sobre
la comunidad donde usted vive. ¿Qué pasa? Siempre uno hace un análisis mirando el recurso. ¿Qué ha sucedido con respecto al aire? Cuando, por ejemplo, las avionetas llegan y esparcen eh, el pesticida, ¿no? Ahí hay un impacto importante de calidad en el aire. Entonces, analizar eso. ¿Qué pasa en el aire? ¿Qué pasa con el tema del agua? Del agua tanto superficial, los ríos aledaños a esos cultivos. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre en el suelo propiamente? Es aire, agua, suelo. Y el cuarto son las personas. ¿Qué pasa con las personas de la población? Por ejemplo, un problema que en algún instante pude identificar cuando tuve la oportunidad de visitar una bananera, es que cuando las avionetas pasan, todita la ropa del tendido se contamina. Eso es una realidad, porque el viento normalmente va enviando estas micropartículas del químico y va dejándolo impregnado en las ropas que están tendidas, o en las ventanas de las casas, o en el techado de la casa, hasta sobre las mascotas, si están por allí desprotegidas, ¿no? Entonces, usted va a analizar, la unidad de análisis es la actividad de, del cultivo de banano. Y dentro de estas debilidades, amenazas, usted va a considerar temas como el problema de cambios de calidad atmosférico, cambios en la calidad del agua, el agua de los ríos o las aguas subterráneas que puedan haber, los pozos de agua dulce, el tema de daños al suelo y daños a la comunidad. ¿Está claro, señor Lord? Señor Lord, ¿qué pasó? Se desconectó. No, sé que estoy escuchando todo, maestro. Ya, entonces usted Eh, mañana eso va a prepararlo para exponerlo, este caso de estudio. ya está bien. Dulce de banano. Sí, eso tiene que hacerlo. Yo voy a enviarle en este momento el material. Ya, de el mapa conceptual que plantea el libro, usted va a hacer un mapa conceptual, pero enfocado al recurso natural que existe en su comunidad, que usted ya lo identificó. Y va a identificar también las organizaciones estatales que están relacionadas al tema. Y cómo esas organizaciones estatales o organizaciones tampoco, también no gubernamentales tienen análisis o tienen inherencia con respecto a tomar medidas con respecto a la conservación de recursos renovables y no renovables. Ahí está la matriz vacía, que esa es la que usted tendría que llenar, y hasta ahí con ese caso de estudio. No sé si tiene alguna pregunta. Ah, sí, eh, para subir al molde, porque ayer le hice la tarea, pero no. Ah, no, pues yo ya le expliqué que espero, recién ayer lo activaron. Sí, sí. Entonces,
estoy todavía ajustándole el contenido. De eso Ya, usted no se preocupe, porque ya lo listo. importante es que usted haga su tarea y la tenga lista, porque tan pronto ya esté el sistema habilitado, usted lo sube. Listo, listo. El día de mañana, como le digo, usted va a hacer esa exposición en base a este caso de estudio que está en el libro y a la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso usted mañana va a realizar. Igual, si usted no se conecta a las 4 de la tarde, yo empiezo la clase. Yo avanzo porque, como le digo, no se puede retrasar. O sea, las faltas son muy importantes, le diré, porque si usted no asiste, yo voy a colocar la falta. Por ejemplo, el señor Carbo ha desaparecido. Yo no le voy a colocar asistencia y simplemente él perderá por falta. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase. El día de mañana yo tengo una actividad acá y tengo que ir a recoger unos materiales. Listo. Entonces, Entonces, déjeme tomar la foto, por favor. Déjeme tomar la foto. Por favor, encienda la cámara. ¿está apagada? ¿Está Está encendida? encendida. Ya ahí, ahí. Bien. Es que a veces, ayer la verdad, no pude tomar esa foto. Y encima, no sé qué pasó con el sistema. No me dejó descargar la grabación. A veces como que se queda. Entonces, ahí hay que tomar la foto para que quede de evidencia. Déjeme tomar la imagen de clase de recursos naturales. 17:20. De agosto del 2025. Ya, ahí está mejor. Ya, Ya, ya tomé la foto. Bueno, ya. esperemos que no tenga problema en descargar la grabación. Bien, muchas gracias, señor Lord. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Gracias. Gracias, igualmente.